Bueno, hemos escuchado también un momento de la intervención de clausura de su campaña de Keiko Fujimori en Villa El Salvador, acompañada por su familia. Vamos a hablar de economía ahora y hemos invitado para eso a una especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo, REDES, la señora Paola del Carpio. Muy buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando, qué enorme gusto. La última vez que la vi durante el debate técnico que tuvo lugar en Arequipa, en la que usted formuló una pregunta a los representantes de ambos partidos respecto del crecimiento económico y la protección social. Quisiera saber con toda impudicia si quedó usted satisfecha con las respuestas que recibió de Juan Pari y Luis Carranza respectivamente. Bueno, lamentablemente creo que no tanto, pero a ver, la pregunta era algo amplia, ¿no? Iba un poco, buscaba primero mostrar que efectivamente sí redujimos bastante la pobreza en nuestros años de bonanza, pero perdimos de vista cuántas personas estaban aún en la vulnerabilidad, ¿no? Y que detrás de esto hay todo un sistema de protección social que no está alcanzando a la mayoría de los peruanos, ¿no? Puse como ejemplo el tema de las pensiones, pero en realidad, o sea, protección social, vemos ahora lo que ha ocurrido con las cifras de pobreza, ¿no? Hemos retrocedido 10 años. 3 millones más de pobres desde el inicio de la pandemia. 3 millones más de pobres, ¿no? Son 10 años de retroceso que va a ser difícil recuperar rápidamente y que no deberíamos volver a, o sea, así como tenemos como objetivo salir de la pobreza, no deberíamos perder de vista el sacar también a la gente de la vulnerabilidad, ¿no? Teníamos 1 de cada 3 peruanos que eran considerados personas no pobres, estaban muy cerca de la línea de pobreza y ante cualquier shock podían volver a la pobreza, y eso es exactamente lo que nos ha ocurrido. Otra cosa a tomar en cuenta ahí también es la prevalencia de la pobreza urbana, ¿no? Eso como hacedores de política fuerza a que se repiense un poco cómo se va a atacar desde el Estado el tema de la lucha contra la pobreza, definitivamente, ¿no? Pero bueno, el tema amplio de cómo expandir la protección social, porque ahora llega pues a los pocos que son formales, y eso es también, o sea, ahí la otra parte de la pregunta era manteniendo la sostenibilidad fiscal, ¿no? Que ha sido bastante afectada ya por la pandemia, por las medidas que hemos tenido que tomar necesariamente y que vamos a seguir teniendo que tomar. Sí. Eso es algo que no podemos perder de vista. Usted ha hecho referencia, me parece ahora, al estudio del INEI que da cuenta que el campo, es decir, la población rural peruana, ha resistido un poco mejor a la pandemia que los sectores vulnerables urbanos. Lamentablemente son 80% de nuestra población, es decir, la gran mayoría. ¿Qué no se hizo bien para que el crecimiento económico se ha registrado, grosso modo, durante casi 20 años, no haya garantizado una mejor resistencia a la vulnerabilidad de los sectores que han caído en la pobreza? A ver, ahí algo a considerar es lo que consideramos la infraestructura de protección social, de la lucha contra la pobreza, ha venido estando enfocada sobre todo en el nivel rural, porque es donde hay más pobreza, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. Sin embargo, en la parte urbana hay mayor clase media, digamos, ¿no? Y de acuerdo, bueno, según cifras del INEI, pero cálculos de Hugo Ñopo y de Miguel Jaramillo, ya antes de la pandemia, la mitad de los ingresos de la clase media provenía del empleo informal, ¿no? Y eso es lo primero que fue atacado ante el cierre de la economía, naturalmente. Entonces, una enorme tarea pendiente que tenemos desde antes de la pandemia y que vamos a seguir teniendo si no hacemos algo, es la informalidad. Definitivamente la informalidad y, bueno, detrás de eso, la productividad. Claro que sí. Ahora, usted dice, vamos a seguir teniendo si no hacemos algo. ¿Qué es ese algo que podemos hacer?
A ver, lo primero es entender qué hay detrás de la informalidad. Detrás de la informalidad hay muchos factores. No hay una bala de plata que ya nos va a solucionar el problema, sino, mira, el crecimiento económico fue y la reducción de la informalidad no lo fue, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay muchos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la enorme prevalencia de empresas muy pequeñas, ¿no? El 99% de nuestras empresas son micro o pequeñas. ¿99%? Sí, así es. Entonces, esas empresas tienen mucho menor productividad y además tienen incentivos a quedarse pequeñas por la multiplicidad, por ejemplo, de regímenes tributarios actualmente, ¿no? Otro problema es, bueno, y no tienen mucha facilidad para encadenarse y entrar a mercados más dinámicos que las hagan ver primero el beneficio de ser formales y pues segundo, estar constantemente siendo más productivas, ¿no? Por otro lado está el tema de la productividad laboral. Nuestros trabajadores son poco productivos en comparación a los trabajadores de otros países. Un trabajador peruano produce más o menos la mitad que uno chileno, ¿no? Y eso, ¿qué hay detrás de eso? Una oferta formativa que va desde nuestro sistema educativo. Por eso digo que estas no son cosas sencillas de solucionar en 2 No días, son cosas sencillas y son cosas que despiertan enorme susceptibilidad. Pero atacando el problema de fondo, quiero hacerle una pregunta malvada, si me permite. ¿Es posible hacer reformas que ayuden a limitar la informabilidad sin flexibilizar nuestra ley laboral? No, justo ese es el tercer factor que iba a mencionar detrás de la informalidad. A ver, ya, el segundo es la productividad laboral, el tercero es el tema de nuestra legislación, enorme, frondosa, probablemente incluso se contradice una ley con otra. Esto nos pasa en realidad con toda la regulación del Estado. Tenemos que, en vez de regular más, regular mejor, ¿no? Y mi mejor amigo constantemente dice que nuestra ley laboral tiene como 2.000 páginas, nuestra legislación laboral. ¿Quién va a leer 2.000 páginas y entender y ver que no haya contraposiciones? O sea, no es razonable. Y muchas veces pensamos que es cuestión de más regulación y más que más regulación, en realidad deberíamos hacer cumplir las normas que ya tenemos, ¿no? Y muchas de ellas incluso revisarlas, probablemente. Pero detrás de esto, Fernando, lamentablemente hay muchos dogmas de un lado y del otro. En lo que ha visto usted de la campaña y de los planes de gobierno, si es que ellos valen, hay ahora dudas sobre los planes de gobierno porque hay quien tiene varios planes de gobierno, ¿no? Pero en lo que ha visto y leído usted, haya iniciativas, haya una visión clara de cómo resolver o poner las premisas de una solución a este problema de la informabilidad. ¿O no hay ideas nuevas? A ver, por un lado sí hay como mucha visión en términos de que hay que generar empleo y que la inversión privada es importante. Nos falta todavía un poco de detalle de el cómo, o sea, pero yo estoy totalmente convencida de que el principal motor aquí es la inversión privada, es el 80% de la inversión total, ¿no? Y es la gran generadora de empleo de calidad, porque nosotros no queremos rebotar, digamos, que este año nuestra economía se recupere solo por un rebote y luego el crecimiento esté ahí. Nosotros queremos generar empleo de calidad que saque a nuestras personas de la vulnerabilidad, que saque a nuestras personas de la pobreza. Entonces, sí es necesario, por un lado, ver un poco más cuáles son los instrumentos, pero por el otro, yo sí veo con cierta preocupación algunas propuestas que más bien pueden orientarse a ahuyentar o, a generar más incertidumbre. Vaya, ¿cuáles son esas propuestas que la Por ejemplo, depende mucho de... El gran problema detrás de ahuyentar la inversión privada, lo primero es la incertidumbre, ¿no? Una primera preocupación son los constantes cambios de vamos a hacer esto, no, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer el otro, ¿no? Es importante dar señales claras. ¿Qué es lo que se va a hacer y de qué manera? De acuerdo. ¿No? Muy bien. Sí, o sea, yo creo que una cosa muy importante para los mercados es la certidumbre. Así es. Y hemos comprendido.
nos urge. Y la pandemia por sí misma ya no ayuda. Hemos comprendido. Muchas gracias por haberse prestado al ejercicio contrario al que le dimos hacer en Arequipa, no hacer preguntas, sino dar respuestas. Muchas gracias, lo he hecho con mucha claridad. Señora Paola del Carpio, coordinadora de investigación en Redis. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a hablar ahora con un político de terreno que se desempeñará como congresista por Apurímac, el señor Richard Arce. Primero, la pausa.